Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 12. Hola, hola, bienvenido a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar del significado de la cuarentena y de el velo místico que anda detrás de este número 40. A través de la historia ha sido un número muy importante y vamos también a ver de dónde viene esta cuarentena y cuál es la gran oportunidad que trae para nosotros en este momento que estamos viviendo y como sabes que muchos ya estamos en cuarentena. Empecemos entonces con la historia de la cuarentena. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Ahora sí vamos a empezar entonces con la historia de la cuarentena. Resulta que cuando todo esto comenzó con lo del virus, de lo que estaban hablando era de la posibilidad de una cuarentena y como ya se instauró en muchos países, pues a mí me picó ese bichito de saber de qué es la cuarentena y de dónde viene. Todos sabemos que cuarentena significa 40 días, pero resulta que mirando más atrás me di cuenta que la primera cuarentena del mundo, la mayoría de las personas creen que viene de la isla de Venecia o de Venecia porque pues para combatir la peste se tiene récords o se tiene historia de que las primeras o el primer puerto que cerró fue Venecia, pero no fue así. La primera cuarentena del mundo viene de Dubrovnik y esta es una ciudad que está en Croacia. En aquella época no era solamente Croacia, pero eran otras partes que están aledañas. Y con respuesta a la pandemia de la peste negra en 1348, entonces Dubrovnik fue la primera que empezó a crear como estos mecanismos. ¿Qué pasó? Que resulta que como Dubrovnik está tan bien ubicada, es un puerto en el Mediterráneo y en aquella época se hacía tanto comercio y todavía a través de parte marítima, lo que es los barcos y todo esto, Dubrovnik estaba estratégicamente localizada y lo que pasaba era que allí había mucho tráfico de gente que no pertenecía allí y que llegaba a traer sus bienes y sus cosas para venderlos o para que fueran a otras partes del mundo. Entonces Dubrovnik fue de las primeras que vio los grandes problemas con la peste. A principios de 1348 fue cuando se empezó a ver el problema más grave con las pestes y otras plagas que luego siguieron en el siglo XIV, en 1358, 1361, en el 63, 1371, en fin. Y a principios de precisamente del siglo XIV, Dubrovnik prosperó abarcando una ciudad muy grande dentro de sus famosas murallas que muchos de nosotros conocemos porque son el escenario del desembarco de la gran serie, el Game of Thrones. Y la película también se filmó alrededor de las aldeas circundantes. En aquella época se hablaba latín, italiano y croata en esta república multinacional y los ciudadanos tenían mucha estabilidad económica y política a largo plazo y precisamente era porque el comercio y la diplomacia habían florecido en este puerto que había recibido barcos de muy cerca y de lejos y los miembros del gobierno en aquella época se elegían democráticamente y funcionaban a través de lo que era un Consejo General de Senado y un pequeño consejo. Esto era demasiado avanzado para aquella época, pero acuérdense que porque el comercio existía, en Dubrovnik llegaban muchas personas que podían contribuir a su sistema político y que también tenían más mente abierta que el resto del mundo, pues por esa posibilidad de hacer comercio. Resulta que en 1348 llegó la peste a Dubrovnik y en aquel entonces se decía que la población era de
probablemente entre 6.000 a 30.000 personas, y se tienen récords que muestran que lo más probable es que murieron entre 2.000 a 10.000 personas en cuestión de 4 años. Entonces estamos hablando de que 1/3 de los ciudadanos de la República murieron. Y estas plagas tuvieron una naturaleza cíclica durante la Edad Media. Lo que pasa es que a nosotros ya no nos cuentan estas historias. Y el problema más grande es que como ahora, por ejemplo, que hay tanto acceso a la comida, en aquella época no era así. Las hambrunas siguieron a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, había una época de peste, luego había mucha hambre, pues porque los campos y el ganado quedaron desatendidos, la gente no podía cuidar del ganado. Entonces, ¿qué seguía? Épocas de hambruna. El hambre provocó la desnutrición y muchas personas se debilitaron, el sistema inmunológico no era lo que era hoy. Por aquello de la falta de buena comida y la falta de acceso a muchos servicios sanitarios que hoy tenemos. Por ejemplo, recuerda que nosotros hoy en día damos por sentado que todo el mundo tiene agua potable y que todo el mundo se puede lavar las manos y que va simplemente a la canilla y se lava las manos. En aquella época no era así. Así que Dubrovnik luchó contra todas estas rondas de ruina durante muchísimos años y después de 3 décadas plagadas de enfermedades, como ellos funcionaban con consejo, el Consejo de la República decide en 1377 establecer un sistema de cuarentena. Pero la cuarentena no llegó de buenas a primeras. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque existe un libro que es el Libro Verde, en donde se encuentran asentados que por primera vez las personas que llegaban a Dubrovnik no se les podía admitir dentro de la ciudad, sino que eran mandados a unas islas aledañas que eran en su mayoría áridas, que eran Bovara, Marcan, Supetar, Kolosep, Lopud y Sipan. Inicialmente se mandaba a la gente durante 30 días y ocasionalmente construían campamentos dentro de estas islas, pero tenían que cumplir unas características. Se podían ensamblar muy rápido y los podían quemar rapidísimo también para que si se desgastaban o si la peste pasaba por allí, pues ya no existiera más peste porque los quemaban. Sin embargo, muchas veces las personas a las que enviaban a las islas la pasaban difícil porque no tenían dónde esconderse de la lluvia, el viento, el frío o pues el calor si fuera el verano. El Gran Consejo que dirigía a Dubrovnik dijo que la ley de cuarentena sería completamente en función en 1397 y autorizó una nueva duración de aislamiento de 40 días. Entonces de ahí pasó, porque antes de cuarentena era una trentina y pasó a ser de 30 a 40 días. Y con la nueva regulación de 40 días surgió el nuevo nombre, que es el que conocemos hoy, que es la cuarentena. Los castigos, si una persona decidía desobedecer esta ley, fue cuando se definieron en este momento. Antes no había castigos, se enviaba a la gente directamente a las islas, pero desde que se hizo este decreto, desde que el Consejo lo hizo, dijeron que las personas que no cumplieran esto iban a sufrir multas, penas de prisión y lo que en aquella época era muy fuerte, que era la vergüenza pública. Las plagas no dejaron de suceder y continuaron la naturaleza recurrente hasta el siglo XIV. Pero lo que el gobierno de Dubrovnik continuó ordenando fue medidas de cuarentena. Acuérdense que este puerto era muy importante, así que para poner esto en orden organizó una jerarquía contra la peste en 1426. Eligieron un magistrado de salud y ese magistrado de salud le ordenaba a los capitanes del puerto, guardias, y lo que llamaban ellos el cacamorti, que era en italiano, se decía cacciare, que era como quien dice la persona que atrapaba y que estaba cuidando de que estas personas que tuvieran la peste no fueran a regarse por toda parte. Esta persona era la encargada, como quien dice, de la supervisión y de la duración de la cuarentena y de mantener los registros de cada persona enferma. Entonces, ya desde aquella época,
iban guardando los nombres y los registros, porque cuando una persona se enfermaba, le ponían no solo el nombre, sino la dirección de la casa y la lista de los miembros de la familia. Ese era un trabajo súper importante, además de que era un trabajo muy peligroso. El cacamorti fueron nombrados por una vez al año, pero tenían un empalme de trabajo con quien los iba a reemplazar al siguiente periodo, empezando 6 meses antes de hacerlo. Así que nunca había una persona que era un cacamorti que no estuviera realmente bien empapado del trabajo que iba a hacer. ¿Cuál era el objetivo? Ahorrar tiempo de entrenamiento para detener la propagación de la plaga. Así en 1431 construyeron el primer lazareto o el primer edificio de piedra que era específicamente designado para albergar a las personas en cuarentena en la isla de Supetar. Y allí los enfermos y los sospechosos, no solamente los enfermos, los mandaban para allá. Este edificio no era muy grande, tenía 10 metros de largo y 4 metros de ancho. Y empezaron de ahí a construir otros lazaretis más grandes y a mediados de la década de 1450, estas instalaciones estaban totalmente equipadas. Tenían miembros del personal designados, guardias, sepultureros, limpiadores, sacerdotes y hasta barberos. ¿Quién pudiera creer? ¿Saben de qué me acuerda esto? Me acuerda de lo que vi en el castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias, en Colombia, que había un cuarto especial, o no un cuarto, una edificación de piedra donde mantenían a los leprosos y allí los separaban de todo el resto de la comunidad. Las personas que sobrevivieron a la peste a menudo fueron objetos de malos tratos por parte de los familiares, amigos y vecinos. Acuérdense que en aquella época estábamos mucho bajo la idea de estas cosas como sobrenaturales. Entonces, la comunidad pensaba, ¿cómo es posible que esta persona haya sobrevivido la peste y siga bien? Estas personas se volvieron sospechosas y tenían la idea de que de pronto había algo maligno dentro de ellos. Antes del siglo XXI, nosotros no teníamos conocimiento de que una persona era capaz de sobrevivir a una enfermedad letal y por eso a esas personas que sobrevivían se les podían considerar hasta demonios. Los otros grandes centros europeos siguieron este ejemplo de Dubrovnik, pero no fue muy fácil. Dubrovnik ya llevaba mucho tiempo haciendo este trabajo y aquí es lo que se conoce que sucedió en Venecia, que la gente cree que Venecia fue el primer sitio donde se instauró la cuarentena. No, pero ya en 1423 Venecia empezó a adoptar este sistema de cuarentena y hasta nombró su propio magistrado de salud. En Génova esto se implementó en 1467. Entonces miren la diferencia de años que llevaba Dubrovnik. Esta fue la respuesta de Dubrovnik a las plagas que siguieron en el siglo XVI. Estamos hablando de plagas que se presentaban más o menos cada 15 a 20 años, en 1500, 1517, 1526, 1533, en fin. Luego, en 1526, otra plaga fuerte invadió a Dubrovnik por 6 meses y durante este tiempo el comercio se detuvo por completo. Mejor dicho, lo que pienso yo es que puede estar viviendo, aunque no hasta tal extremo, en Manhattan en este momento o en Nueva York o en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Aquí vemos que no entran personas ni a los edificios y que ya Amazon está poniendo mucha carga en las personas que están haciendo entrega y por eso ya están saliendo a huelgas y todo este tipo de cosas, porque están preguntando o quieren advocar o quieren hablar por sus propios derechos de tener un sitio de trabajo limpio y con mayores medidas de seguridad. En aquella época se paró completamente el comercio y el gobierno prohibió a los miembros de la élite abandonar la ciudad por sus casas de vacaciones en el campo, porque intentaban cortar la propagación. Aquí, por ejemplo, ya se ha visto que hay personas que tienen segundas casas y que se han ido de Nueva York y lo que han hecho es
pasar la peste, por ejemplo, a Carolina del Sur. Aquí fue duro. El castigo por desobedecer en aquella época, la pérdida del estatus como nobleza, fue muy complicado, porque siempre tenemos esa idea que de pronto el que tiene más dinero es el que tiene que tener más derechos, y no es así. Resulta que el derecho a la vida es para todos, así que todos nos tenemos que ayudar. Luego, la construcción de un gran lazareto, que era este sitio donde tenían las personas con las pestes, en las inmediaciones de la muralla de la ciudad, se comenzó un poco después. La ubicación, que es hoy el barrio llamado Ploce o Ploce, esto es en otro idioma, así que es difícil para mí de pronunciar, fue muy significativa, porque se sentó al lado del puerto principal de la ciudad, así que pusieron, como quien dice, una vía directa. Usted se baja del barco y se va derecho a la carretera interior que la va a llevar al sitio del lazareto. Y allí lo van a poner a usted en cuarentena. Por eso es tan importante atender lo que nos están diciendo en este momento de la cuarentena. A mí todavía me parece increíble que acá en la ciudad de Nueva York no nos hayan obligado a cuarentena completa como están haciéndolo en otras ciudades. Nos dicen contacto de 6 pies, no se peguen de a mucho, no se pueden reunir más de a 10, pero la realidad es que en muchas partes del mundo, como en Bélgica, en una ciudad donde yo he escuchado que ya se están patrullando en las ciudades con drones y con todo este tipo de cosas, aquí no está pasando eso. Volviendo a Dubrovnik, una semana después de la primera muerte, cuando se dio cuenta de la gravedad de la plaga, el gobierno puso en cuarentena a toda la ciudad otra vez. Acuérdense que ya estábamos hablando de un tiempo más avanzado. Dijeron que nadie abandonaría su casa, con la excepción de los altos miembros del gobierno y, por supuesto, los cacamorti, porque ellos eran los que estaban a cargo de todo este proceso. Ahí sí que hicieron los castigos muy fuertes, multas que ayudaron a cubrir los gastos del magistrado de salud, salarios, el tratamiento de pacientes, los alimentos, lo que era limpieza, los gastos de entierro y la construcción de nuevos centros de cuarentena. La cuarentena fue mucho más fácil en las aldeas porque los individuos podían estar separados de sus propiedades familiares, por ejemplo, en los graneros o en las casas de heno improvisadas. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciudades tan grandes como en la que vivo, es mucho más difícil, o como, por ejemplo, México, el DF o algo así, es mucho más difícil. Dentro de la ciudad, las posibilidades eran mucho más limitadas. El Lazareti muy pronto se hacinó por lo que los monasterios, palacios y las casas familiares se transformaron entonces en centros de cuarentena, porque ya la situación se había puesto tan difícil. Y ya durante esa época de la peste de las doncellas, los cacamorti pasaban por las calles varias veces y gritaban los nombres de cada residente. Y si usted no respondía, y si no había respuestas ya sea de la casa o de las personas que se supone que vivían allí, empezaban una investigación. Además, amenazaban a la gente que vivía en las casas pues, y en los sitios donde se suponía que debían estar, con medidas drásticas, porque si rompían las reglas, les disparaban con un arcabuz. Y estos cacamortis podían dar permiso para moverse a las personas fuera de la ciudad y derecho a llevar a cabo, por ejemplo, castigos severos y quemar propiedades. Bueno, esto fue tan complicado que si se suponía que una familia no respondió y ya no había palabra de ellos, iban y les quemaban la casa. Y los registros mostraban que, por ejemplo, un individuo había sido acusado falsamente de ser inocente en cuanto compararon con lo que el cacamorti decía, pero el cacamorti en ese momento pensó que, o creyó, no se sabe exactamente cuál es la razón, que él estaba infectado y fue y le quemó la propiedad. Ya después de que a uno le habían quemado la propiedad, pues imagínense cómo era la situación. El gobierno en este momento ya estaba consciente del comercio como la necesidad urgente, porque ustedes saben que cuando no se mueve el circulante, se para todo el comercio, toda la posibilidad de los bienes y todo esto, y se vuelve la situación todavía más difícil porque llega más el hambre y el saqueo.
Así que se originaron campamentos designados y se definieron medidas de precaución para uno limpiar los bienes. Se veía la gente botando la mantequilla y la derretían, la carne también, las frutas y las verduras ya las lavaron fue con agua. La madera y el metal, que en aquella época no se podían limpiar con desinfectante como ahora, se limpiaron con el fuego, fueron expuestos al fuego. Y todo lo que ellos creían que transmitía las enfermedades, incluyendo la lana y el algodón, las pasaron 45 a 60 días en un lazareto para que allí se ventilaran y se orearan y se lavaran con vinagre. Esto ya terminó, esta fue la plaga de las doncellas en 1691. Y después ya ellos se tiraron a la calle a las festividades y a muertos de la felicidad porque ya no había más plaga. ¿Qué significa entonces este tiempo de los 40 días donde uno se autoaísla o donde está en cuarentena, ya sea impuesta o no? Es una manera efectiva de detener la propagación de la enfermedad. Minimicemos el contacto social, puede así que la plaga desaparezca mucho más rápido y tenemos una posibilidad de ayudar a la sociedad, a nuestro sistema de salud y hacer entonces la diferencia entre la vida y un caso que no esté de salud buena. Pasando de esto, vamos a trabajar entonces o a mirar el significado del 40. Esto es la parte como más mística y vamos a ver primero lo que simboliza el 40 en cuanto las veces o cómo ha aparecido en la Biblia. Resulta que el 40 corresponde a la 13ª letra hebreica Mem y al arcano 13 del tarot, la muerte, que marca la finalización de una etapa. Pero en la Biblia, los 40 días son súper famosos, porque miren que allí empieza, fue después de 40 días del nacimiento que Jesús fue presentado en el templo de Jerusalén para su purificación, en comillas, de acuerdo a la ley. Los 40 días que uno generalmente hace de ayuno en el desierto o los que hizo Jesús en el desierto fueron 40. 40 días separan la ascensión de Jesús con la resurrección. Por ejemplo, el diluvio de Noa o de Noé duró 40 días. A Elías se le conoce por haber caminado 40 días y 40 noches antes de llegar a la montaña de Horeb. Hay muchas anotaciones en la Biblia y muchas partes donde los 40 o el número 40 tiene gran significado. Siguiendo con esto, la gran historia de David y Goliat. Fueron 40 días. Los niños de Israel vivieron 40 años bajo los filistinos. Los hebreos caminaron por 40 años en el desierto. La gente de Nínive tenía que arrepentirse o tuvo que hacer penitencia por 40 días. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Hay tantas cosas y unas más significativas que otras porque son las que más recordamos, como por ejemplo el reino del rey David de Israel, que duró 40 años y que fue lo mismo que el reinado del rey Salomón. Como vemos entonces, el 40 es un número significativo desde otros puntos de vista, no solamente en la Biblia. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de lo que significa el 40 en el tarot. El número 40 en sí, la carta 40, es la del presentimiento. Y si tú la puedes mirar, está dividida, como quien dice, en 3 partes. La primera es el plano espiritual, que es la parte de arriba, luego la media, el plano mental, y luego la de abajo, que es el plano físico. Si uno mira la carta tiene en sí, en la parte de arriba, en el plano espiritual, tiene el color anaranjado, que es la felicidad, la atracción, la creatividad y la energía. En la parte central inferior de la parte superior hay 2 cobras y están en un fondo verde. El símbolo en su conjunción representa, como quien dice, la percepción, la intuición y los 2 hemisferios cerebrales. Y mire que esto tiene mucho que ver ahora, por ejemplo, con lo que estamos tratando de hacer.
conectarnos con nosotros mismos, no solo desde la parte racional, sino desde la parte también que es más espiritual y más intuitiva. Y el color verde, que significa la fecundidad y el poder de procreación. Encima de estas dos cobras está el símbolo de la llama divina, que es la ayuda espiritual, la luz del entendimiento y el amor universal. Y está mostrándonos, como quien dice, que hay la posibilidad de esta ayuda para los que podamos ver este sentido. Luego pasamos al plano mental de la carta. En la figura central, uno ve a un hombre y a una mujer que levantan sus manos como si estuvieran esperando algo. Miran, como quien dice, hacia el futuro. Y esto es muy importante verlo para que no nos quedemos solamente, aunque sé que vivimos en el presente, para ver las posibilidades que vienen hacia nosotros cuando tomamos este número 40 y este tiempo para interiorizar. El hombre lleva en una de sus manos el símbolo del anillo con sello, y este fue el que se usó antiguamente para enmarcar y proteger el nombre de los faraones en la época antigua. Hay dos colores que predominan con estas dos figuras. Es el color azul, que el color azul es el de la ilusión, la profundidad del mundo inmaterial, la vida interior, el infinito, la verdad eterna e inmortal, y el color rosa, que es el color del amor de Dios y el amor revelado. Y debajo de estas dos figuras, en el fondo de color azul, hay un cartucho que contiene un símbolo de la boca de Dios, la palabra y el amor divino, sobre el símbolo de la placenta, que en este caso, bueno, en general, es un símbolo de origen, de principio de la vida, de comienzo, de nacimiento, alimento, fruto, fecundidad, capacidad de regeneración y renacimiento de una nueva vida. Por Dios, ahí están contándonos todo el cuento. Ambos sobre un fondo de color amarillo, que significa energía, claridad, vida y luz. Y en el plano físico, que es en la tercera parte de la carta número 40 que estamos analizando, a la derecha del número 40 hay un símbolo del planeta Urano. Y este es el planeta de los cambios repentinos e inesperados, los golpes de fortuna y los momentos de desgracia, la llegada de novedades espectaculares y la eliminación de lo que ya no es útil en nuestra vida, como personas, como cada uno de nosotros. Urano también rige la libertad y la originalidad en la sociedad, las ideas y las personas radicales, así como en los acontecimientos revolucionarios que alteran las estructuras establecidas. En este momento hay una revolución en muchos sistemas. Las cosas, ya lo habíamos comentado en el podcast pasado, tienen una evolución mucho más rápida. No solo en la forma de trabajar, sino en la forma de cómo se están teniendo que efectuar los pagos, de cómo se está haciendo para mantener el circulante en la sociedad en este momento. O sea que todo se está acelerando. Y a la izquierda, en primer término, vemos la letra latina L, que se asocia con la letra hebrea Lamed, que es la que designa el hecho de enseñar, aprender, instruir y pasar de un estado pasivo a un estado activo. La de esta letra, la MED, indica una meta hacia la cual hay que dirigirnos, pero también implica una transición en la que uno no se encuentra antes de alcanzar una meta. O sea que estamos como en un periodo de transición, en un momento de transición antes de llegar a lo que vamos a ir. Esta misma letra es como quien dice el aguijoncito que nos enseña todo lo que hay que seguir con actos concretos. De pronto darte un poco más de tiempo para callar la mente, interiorizar, mirar hacia atrás tu vida y ver si es donde quieres estar. ¿Qué has aprendido? Y no con la mente intelectual, sin un fundamento que sea más espiritual o de pronto más interior. Y por último, como resultado de la reducción de la unidad del número 40, tenemos que el 0 y el 4, eso es el 4. Y para aquellos que nos encanta la numerología, el 4 es el símbolo de la construcción, de la realización, de aquello concreto, el orden, la estabilidad y la organización. Así que si estamos mirando este número 4, 0 o 4, estamos viendo que es algo práctico que hay que hacer en este momento, al mismo tiempo que volvemos y miramos atrás
para poner los pies en la tierra y para organizar nuestra vida de manera sistemática y decidida, porque hay que tomar acción. Ya que tenemos esto en mente y que tenemos buen concepto de qué significa la cuarentena, qué nos trae el número 4, el 0 y el 40 en general y esta carta específica del tarot, aunque les cuento la realidad, yo no soy de mucho de cartas ni de adivinar, me pareció interesante poner esto acá. Nos queda algo muy simple por hacer y es acatar este número 40, ayudar a hacer, así sea, la autocuarentena y permanecer calmados y en paz. Es un momento de volver a ti y de volver a elegir de una manera mucho más acorde entre mente y corazón. Si te gustó este episodio, cuéntame, compártelo en las redes para que en este momento podamos entre todos lograr esa unidad a pesar de que no podemos estar tan juntos y es la dualidad y para que podamos llegar a muchas personas con este mensaje de transformación personal. Si quieres escribirme, ya sabes que me encuentras en Alquimia Personal. Allí puedes dejar un mensajito de voz y me encantaría responder tus preguntas. He recibido ya varias preguntas, pero realmente no tenían tanta conexión con lo que habíamos trabajado en los episodios y estaban hablando de cosas específicas de salud que yo realmente no estoy en capacidad de responder. Si tienes preguntas con referencia a este episodio o en general al proceso de transformación, por favor, déjame un mensajito de voz allí. Me puedes encontrar en Instagram bajo Marcela HEDE. Allí me puedes escribir un DM o un mensaje directo y con mucho gusto lo contesto. Y de verdad espero que nos conectemos y que estés acá la próxima semana. No te olvides de compartir el episodio para que crezcamos en Alquimia Personal.